Vamos a leer en Filipenses capítulo 3 algunos versículos parafraseados. Sin embargo, quiero retomar la dimensión de las palabras que en su momento, por el Espíritu de Cristo y por el Evangelio, nos son instaladas, nos son reveladas. Mire, el Evangelio, que es Dios mismo actuando por obras que de antemano estaban destinadas o predestinadas para que nosotros las manifestemos. Bueno, a ver, otra vez quiero explicar esto. Mire, el Evangelio es la expresión de Dios a través de seres humanos, ¿ok? ¿Qué expresamos los seres humanos? Principalmente los seres humanos expresamos el amor de Dios. Por eso el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor no es palabras. El amor de Dios no consiste en hablar lindo. El amor de Dios no consiste solo en lo que religiosamente se ha entregado a las generaciones como concepto de amor. El amor de Dios es que yo, al serme revelado el propósito eterno de Dios, entonces, por amor a ese propósito eterno que me es revelado, yo renuncio a mi propia vida y empiezo a manifestar únicamente las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? Las que Él predestinó desde antes para que todos aquellos que ahora, en los que se derramó el amor de Dios, podamos cada día de nuestra vida no solo hacer obras de amor, sino expresar palabras de amor, vivir el amor de Dios, que es Dios mismo manifestándose a la humanidad a través de todo lo que yo hago. ¿Se entendió? Por eso dice que a los que antes predestinó los escogió, los justificó, los llamó, los glorificó. Si usted lee ese pasaje, hay toda una dimensión de cosas que Dios preparó desde antes. O sea que nosotros acá, nuestra vida consiste en, por el Evangelio que me es revelado, yo puedo vivir conforme al plan y propósito eterno de Dios. De otra manera, si no vivo conforme al plan y propósito eterno de Dios, mi vida es una improvisación. O sea, yo no sé qué tengo que hacer con mi vida. Yo no sé dónde tengo que ir, yo no sé cuántos hijos tener, yo no sé cuántas casas comprar, no sé qué trabajo tener, no sé... ¿Me entiende? O sea, uno no puede improvisar en la vida. Es más, cuando Cristo es revelado a tu vida, el Cristo que es revelado a tu vida te libra de todo mal. Por eso Jesús enseñó que no nos dejes, mas líbranos del mal. Cuando usted no vive en el propósito eterno porque no lo conoce, ¿cuál es su oración? Líbrame del mal. Mañana, líbrame del mal. Pasado mañana, líbrame. El año que viene, líbrame, porque yo tengo que improvisar y como no sé si está bien o está mal, ¿qué oro? Líbrame del mal no es líbrame del diablo. Si me hago entender, líbrame del mal no es líbrame del diablo. Que no se me meta el demonio, que no me ataque un espíritu de error. Eso no es líbrame del mal. Líbrame del mal es líbrame de que no vea yo el propósito eterno y entonces me aparte. Porque cuando alguien se aparta del propósito eterno, acorta sus días. Por eso en la Biblia la peor tragedia que hay no es que alguien se muera. En la Biblia, si usted lee en el Antiguo Pacto y en el Antiguo Testamento, la peor tragedia es que alguien muriera joven. Era una tragedia. Por eso cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en una muerte, mire, una muerte de alguien es una tragedia. 10,000 muertos, ¿qué son? Una estadística, hermano. Porque si una muerte es una tragedia, porque esa persona estaba en el propósito eterno, pero 10,000 muertos son solo una estadística porque de los 10,000 ninguno estaba en el propósito eterno. Por eso, amados, una vez más, tenemos que nosotros retomar este tiempo con la mentalidad de que lo que aquí se va a expresar, de lo que se va a enseñar y lo que se va a decir, es la expresión exacta del Evangelio.
O sea, las palabras que quedan en tu espíritu son las expresiones exactas que Dios quiere sembrar en tu espíritu. Ahora bien, habiendo dicho esto, vamos a leer el capítulo 3 de Efesios para que entendamos un poquito lo que Pablo entendió. ¿Sí? Vamos a tratar de entender lo que Pablo entendió. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, mire esto, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Ahora, aquí les hace la advertencia, o sea, por vosotros los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles allí? Eran todos aquellos que no eran judíos, que no conocían de Abraham, que no conocían de Isaac, que no sabían ninguna de las historias que están en el Antiguo Testamento, ni que tampoco creían en las promesas, ni conocían a Dios, ni estaban bajo pacto, ¿me entiende? Esos eran los gentiles, por eso aquí les habla, yo, Pablo, estoy prisionero de Cristo por causa de los gentiles. Y ahí tú entiendes hacia dónde Pablo va a enfocar sus palabras, hacia dónde Pablo va a enfocar sus esfuerzos, hacia dónde Pablo va a enfocar su vida misma. Por amor a vosotros los gentiles. Cualquiera de nosotros puede decir, pastor, por amor a mi casa, a mi familia, excelente, perfecto. Si eso fue revelado a su espíritu, excelente. Usted dirá, por amor a esta ciudad, excelente. Por amor al departamento, excelente. Por amor a los empresarios de la ciudad, bien. ¿Me entiende? Esa es la dimensión de lo que a usted se le revele. Porque ninguno de nosotros, mire, yo no puedo revelar nada a usted. Porque la revelación es un acto unilateral de Dios. Dios le revela a usted, ¿qué? Lo que Él quiere, lo que usted necesita, lo que es conforme al propósito eterno que Dios hizo antes de que usted y yo estuviéramos en este salón. Eso es lo que Dios nos revela a nosotros. Amén. Entonces dice Pablo acá que Él es hecho prisionero de Cristo Jesús por amor a vosotros o por vosotros los gentiles. Y les dice a esos gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. A ver, acá hay una cosa importante, amados. Los gentiles que iban a escuchar a Pablo, les dice Pablo, ustedes previamente tuvieron que haber oído algo. ¿Qué? La administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Se acuerda que hemos estado hablando del sentido académico del Evangelio, que nosotros vamos creciendo? No hay un punto donde decimos ya lo sé todo, ya lo logré todo en Cristo, lo sé todo en Cristo, no. Porque eso es cuando Dios lo permita que podamos ser uno con Cristo. El que alcanzó ese nivel de perfección fue Pablo, que es el esfuerzo que la labor apostólica hace para que todos lleguemos a la unidad. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a predicar, lo que yo voy a impartirles, lo que yo voy a hablarles con estas palabras, tiene que tener un conocimiento previo que tiene que ver con la administración que a mí me fue dada, administración de gracia, ¿sí me sigue, no? Administración de gracia que me fue dada para con vosotros. Entonces, administración de gracia, si usted quiere apuntar, apunte eso, administración de gracia. Cómo nosotros administramos, cómo nosotros dosificamos, cómo nosotros expresamos el Evangelio. ¿Cómo? Nosotros administramos las palabras, administramos las actitudes, administramos los pensamientos, administramos los sentimientos. En otras palabras, toda nuestra vida, nuestra existencia misma, como nosotros somos expresión del Evangelio en este mundo, nosotros somos responsables de cómo expresamos el Evangelio. A eso le llamamos administración. Cómo tú administras lo que Cristo te ha revelado a tu vida. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Versículo 3. Ahora Pablo les va a decir ya qué es lo que él va a administrar conforme a la gracia. Dice que por revelación. ¿Cómo? Por revelación.
Cuando se habla que por revelación es sin ninguna intervención humana, sin ningún grado grado académico o conocimiento previo académicamente hablando que te lleve a decir que Dios te reveló algo porque tú tienes 10 doctorados, o 5, o ninguno. Es más, Pablo cuando da testimonio a los corintios les dice, lo necio del mundo escogió Dios. Ahora, ese versículo se ha malinterpretado en cuanto a la gestión, porque aunque si bien Dios escogió lo necio del mundo no tiene por qué quedarse necio. ¿Sí? Lo que no era, lo vil, no es que lo vil del mundo escogió Dios. Claro, lo escogió siendo vil, pero una vez que lo escogió siendo vil, lo crece para que sea conformado a la imagen del Hijo. El vil no se queda vil, el gentil no se quedó gentil, y el niño Jesús no se quedó niño Jesús. Entonces dice acá, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Diga, el misterio. Por revelación me fue declarado el misterio. Oiga, y aquí habla de cuál es el misterio. Dice que antes lo había escrito brevemente, ahora él lo va a desarrollar. Antes solo lo mencioné. El misterio se los mencioné brevemente, pero ahora les voy a mencionar cuál es el misterio. Dice acá, misterio que en otras generaciones, y esto es importante, porque cuando entendemos esta palabra que Pablo les dice en aquellos años a los efesios, podemos entender que fue en aquellos años donde por revelación e intervención divina, Dios empezó a revelar el misterio. Inicialmente se lo revela a Pablo y a todos aquellos que por acción y obra del Espíritu Santo, comprometidos con lo que estaban oyendo, alcanzaron un grado de perfección en Cristo. Entonces, ese misterio, dice, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, y ese ahora era el tiempo de Pablo. Dice que en ese tiempo es revelado, oiga, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio fue revelado a sus santos apóstoles y a sus profetas por el Espíritu. Acuérdese algo, que cuando la iglesia, cuando hay una labor de reforma, cuando Dios quiere reformar, cuando Dios quiere intervenir en una generación, Dios interviene, si bien revelándose a la iglesia. Inicialmente Dios parte del proceso de revelación a sus santos apóstoles y profetas. Por eso la labor apostólica es formar gente para producir una reforma. Otra vez, la labor apostólica de revelación de Cristo hoy es que formar gente, formar líderes, levantar una nueva estirpe de líderes, para que esa estirpe de líderes puedan reformar. Este es un grado de perfeccionamiento de un conocimiento previamente adquirido que antes, por ejemplo en el caso nuestro, antes no se había escuchado, antes no se había oído, antes no se había sabido. ¿Y por qué Dios nos regala el placer de darnos revelación? No es para sentir esa satisfacción de decir, es que a mí Dios me ha revelado cosas. No es para eso. La revelación no es en un sentido, ¿cómo se dice?, de autosatisfacción. La revelación no es para que yo diga, ¿qué revelación tengo? No es. La revelación es generacional y se va incrementando en la medida en que toda una generación empieza a entender para qué me ha sido revelado lo que me fue revelado y hacia dónde yo debo apuntar mi vida. Por eso Pablo, ¿qué decía? A mí me fue revelado este misterio para que yo comparta y hable de este misterio a los gentiles. ¿Sí? Usted dirá, pastor, me fue revelado, ya lo dije antes, ¿para qué? ¿O hacia quién? ¿A quién se enfoca usted o hacia dónde va a conducir las palabras, las acciones, los sentimientos y todo aquello que el Espíritu de Cristo le ha entregado? Amén. Dice entonces, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, oiga,
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Mire el misterio cuál era, y que Pablo lo había hablado brevemente antes. Que los gentiles son coherederos, que están al mismo nivel, que son coherederos, oiga, y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Como estamos en el proceso, amados, de entender la exactitud de las palabras, hay dos palabras que quiero que usted subraye allí, y es la palabra coheredero y copartícipe. Coheredero y copartícipe. Aquí dice de qué. Uno, coherederos y miembros del mismo cuerpo. Luego, por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Me sigue? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está formada ¿por qué? Por gentiles coherederos y aquellos que en ese tiempo eran judíos. Pero Pablo está diciendo, pero no es que los gentiles son distintos, sino que los gentiles ahora, al ser injertados, sumados a ese cuerpo, vienen a ser copartícipes. Por eso es que el Evangelio es un cambio de naturaleza. Sin el Evangelio no hay oportunidad de cambiar. Sin el Evangelio no hay regeneración. Por eso el primer llamado del Evangelio es al arrepentimiento, que significa primeramente un cambio interno. ¿Cuál es ese cambio? Ese cambio interno es cambia tu manera de pensar, porque tu manera de pensar es tu centro. Tu centro es tu naturaleza humana. Tu centro es tu naturaleza que habita dentro de ti. ¿Qué hace el Evangelio cuando se imparte a alguien? Cambia tu centro de gobierno. Por eso, reino de los cielos, ¿qué es? Cristo es el centro ya, no soy yo. Por eso ya no vivo yo, ya no pienso yo, ya no mando yo, ya no hablo yo. ¿Quién es ahora? Y ahí viene lo que hablamos de gestión o administración, como yo ya no, sino Cristo. Él es el único que me puede asegurar que mi día a día sea conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo. O sea, en otras palabras, ¿para qué o por qué la gente debe tener a Cristo dentro? Porque la única manera en que Dios puede salvar es si alguien tiene a Cristo. Juan lo dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no dice será condenado. El que no tiene al Hijo ya está viviendo como condenado. ¿Me sigue? Ahora, esa condenación no habla del infierno. No está hablando Juan del infierno. Juan está hablando de tener la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si usted en la Biblia busca cuál era el significado o lo opuesto a la vida que el apóstol Juan había entendido, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, o sea, Cristo, vida. Vida traducida en hechos. Todo lo que yo hago, todo lo que hablo, todo lo que hago, todo lo que compro, todo lo que vendo, todo lo que expreso es Cristo. Si yo no tengo a Cristo y hago todo lo que haga, eso se llama condenación, porque va a producir dolor a mi vida. ¿Me entiende? Así de fino es y así de exacto es Cristo en nosotros. Por eso Pablo, ¿qué dijo? Yo no vivo improvisadamente como viviría cualquier persona en el mundo, haciendo lo que quiere, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los pensamientos que antes tenías cuando estabas en tu ignorancia, dice Pablo. Y a la gente le parece cosa extraña que ustedes no hagan las obras que ellos hacen
y hablan mal de ustedes. Los ultrajan. Por eso, mire esto, todo va como entretejido, una cosa con la otra. Jesús dijo en una de las parábolas, no, de las bienaventuranzas: bienaventurados ustedes cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Le traduzco: bienaventurados ustedes porque cuando en su día a día, en su trabajo, en su empresa, en su ciudad, en su comunidad, en el cargo que tienes, en la posición que tienes, por expresar a Cristo, ¿qué? Te vituperen y te maldigan. ¿Me está entendiendo? Porque cuando usted entra en un lugar, o usted va a una posición de autoridad, usted está estudiando, usted está trabajando y usted está haciendo cotidianamente lo que debe hacer, pero cuando se te reveló Cristo, tú sabes que tienes que empezar a producir una reforma, y la primera manifestación de reforma es palabras, porque tú ya no hablas como ellos. ¿Y tú por qué no hablas como ellos? Porque tu modelo de pensamiento, tu estructura mental cambió. ¿Me sigue? Por eso el arrepentimiento al que nos empuja el Evangelio de Cristo produce un cambio en las estructuras mentales. De tal manera que usted y yo no solo pensamos diferente, no es pensar diferente con respecto a algo del mundo, es pensar diferente con respecto a todo. Por eso cuando Jesús vino, Jesús fue tan diferente ¿a qué? A todo. Ya que históricamente luego pensaron y se tradujo que él vino a hacer una religión, eso es confusión de la mente de la gente, que inventó una religión que se llamó cristianismo. Pero Jesús no vino a inventar la religión cristiana. Jesús vino para que toda una generación se graduara, y lo logró con 12 hombres, de los cuales quedaron 11, pero luego hubo que reemplazar al otro, porque los 12 no eran 12, los 12 eran la expresión del uno de Cristo que él había dejado. ¿Sigue? Pero esos 12 luego pudieron expresar a una, porque donde iban, dice la palabra, expresaban el mismo evangelio. Por eso la primera expresión de unidad luego de la venida del Espíritu Santo es que todos hablaban lo mismo en todos los idiomas. ¿Qué se produjo en el mundo? Reforma. Entonces, cuando Pablo viene y Dios sí quiere intervenir, porque eso sucedió en el pueblo judío primero. Entonces, cuando Dios quiere intervenir en todo el mundo conocido, ¿qué hizo Dios? Manifestó su propósito eterno en la vida de un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, que era un hombre que estaba absorbido por la cultura y la verdad religiosa que gobernaba ese ambiente. Dios lo saca de ese ambiente, le revela todo, y ahora sí le dice: todo lo que he revelado, ve e impártelo a esta generación para que no solo sean los judíos, sino que también sean los gentiles. Y mientras Pablo hace gestión del evangelio, luego dice: es que me di cuenta de algo, es que judíos y gentiles no son sino una sola cosa. Entonces, vengo acá de parte de Dios para aclararles a todos, dijo. ¿Me entiende? Esa fue la dimensión del ministerio de Pablo. Yo les voy a aclarar a ustedes por qué nacieron, para qué nacieron, por qué hacen lo que hacen, por qué viven donde viven, por qué trabajan donde trabajan. Les voy a aclarar que la misión que todos ustedes tienen debe estar enganchada en el propósito eterno, porque si tu misión no está enganchada en el propósito eterno, a lo mejor vas a morir antes de tiempo. Entonces, ¿cuál es la garantía que nosotros tenemos de vida? Es asegurarme que lo que yo estoy haciendo es expresando las obras que Dios preparó de antemano para que yo lo haga, porque entonces voy a vivir todo el tiempo que estoy diseñado a vivir. Aparte de ello, cuando abandone el cuerpo, seguiré viviendo en Cristo, porque en Cristo no hay muerte. ¿Usted sabe que en Cristo no hay muerte? ¿Sabe o no sabe? Dice la Biblia que Cristo ya venció la muerte. ¿Sí o no? Y dice también la Biblia que nosotros estamos en Cristo. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros salimos de este cuerpo, ¿en quién seguimos? ¿Y Cristo está muerto o está vivo?
Yo creo que alguien debería darle gloria a Dios por eso, hermano. Por eso es que nosotros en este tiempo, en esta generación, en esta era, en esta etapa, ¿qué estamos haciendo? Estamos ayudándole a todos ustedes y a los que quieran escuchar este evangelio. Estamos enseñándoles, iluminándolos, aclarándolos. A decirle, mira hermano, mira hijo, mira hermana, mira hermano, mire vecino, mire colega, mire compañero. Estoy aquí para revelarle a usted cuál es la misión que Dios quiere que usted haga y que le corresponde hacer como parte del único propósito eterno. Ese es el evangelio que expresamos. Decirle a la gente para qué vive. Ahora, para llegar a ese punto de decirle a la gente para qué vive, usted no puede decirle a un muerto para qué vive. ¿Qué hay que hacer primero? Por eso el evangelio es resurrección. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Jesús le hace a Marta un curso intensivo para que Marta entendiera por qué Lázaro no tenía que morirse todavía. ¿Sabe por qué Lázaro no tenía que morirse todavía? Porque Lázaro tenía que expresar algo de Cristo todavía hasta que Cristo mismo fuera crucificado. Entonces Jesús entra a la aldea y en la entrada de la aldea le dice: Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella no entiende. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Sí, Señor, todos resucitaremos un día, amén, amén. Ella no entiende por qué está haciendo el curso que está haciendo. Porque nada, mire, ¿sabe cómo de exacto es el evangelio? Es que Dios lo dice, Jesús lo dijo. Ni una hoja de los árboles que he aquí todos los cabellos de tu cabeza están ¿qué? ¿No es exactitud eso? O sea, si eso no es exactitud, dígame qué es. Eso es exacto. Ahora, Jesús viene y Jesús espera que sus palabras aterricen. Y no aterrizan. El curso intensivo está fallando. Marta no entiende. Marta, te voy a dar un curso intensivo de cómo resucitar muertos. Marta, el que cree en mí hasta el muerto vivirá. No. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Nada. Marta, tu hermano resucitará. Nada. Llega a la casa, todos están llorando, la gente empieza a hablar mal. Jesús se estremece por dentro porque nadie allí, oiga esto, Jesús se estremece, la Biblia dice que se le conmovieron las entrañas y se estremeció y se conmovió porque ninguno de los que estaba allí en la casa entendía el curso. Ni la María. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Pero yo también sé que todo lo que pidas a tu Padre, Él lo hará. Wow. O sea, no sé qué vas a hacer, no entiendo esto, porque no entiende María tampoco por qué se murió el hermano. Solo sabe que Jesús tiene una palabra que algo va a producir. Hay un cierto grado de incertidumbre del Evangelio, porque tú predicas el Evangelio y tú no sabes dónde aterriza, pero tampoco tú sabes qué efecto va a producir y cuándo. Por eso está la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y parte cayó, parte cayó, parte cayó, parte cayó. 3/4 partes se perdieron. 1/4 de la semilla dio fruto abundante. Entonces Jesús va, llega a la casa, todo el mundo está hablando mal, hay unos que murmuran de Jesús y Jesús se estremece a causa de la incredulidad de la gente. Y allí en la casa Jesús dice unas palabras que no están registradas. Luego sale y le dice a Marta, ¿dónde le pusiste? O sea, ya veo que vos no te puedes graduar, no estás calificada, ni ninguno acá, entonces voy yo mismo. A sus discípulos previamente Jesús sí les dijo lo que iba a hacer. Nuestro amigo Lázaro,
colgó los guayos, mas voy a resucitarle. ¿Se acuerda que él dijo así? Señor, si murió, pues, ¿no será que es tiempo de que muramos todos? Dijo otro que no entendió nada. Desde el principio Jesús trataba de hacer plataforma, oiga esto, para que cuando llegara el momento, todos pudieran, los que estaban con él, expresar aún la resurrección de Lázaro, pero ni aun sus discípulos entienden, porque unos decían, están enfermos, Señor, si duerme sanará. No, les dice, ustedes no están entendiendo, Lázaro se murió y yo voy a resucitarle. Jesús llega, Marta, ¿dónde le pusiste? Hermano, es que se acerca el punto de graduación y es como ese momento que usted se va a graduar y debe 5 materias. Porque Marta le responde y le dice, Señor, pero hace 4 días lo enterramos. O sea, está podrido. Y es la mentalidad que usted y yo no debemos tener cuando vamos a compartirle el evangelio a alguien, porque a lo mejor usted puede decir, no, pero está podrido ya. Pero pastor, ¿para qué abro casa de paz allí? Dice la Biblia que Jesús lloró a causa de la incredulidad de la gente. Y hace esta exclamación exacta del evangelio. Lázaro, ven fuera. O sea, Lázaro, Jesús resucitó ¿a quién? A Lázaro. Si no, por ese hueco, si dice ven fuera, salen todos los muertos. Pero el evangelio es exacto. ¿A quién iba a resucitar? A Lázaro. Y el que había estado muerto salió envuelto en un sudario desde los pies, desde la cabeza hasta los pies. ¿Y sabe cómo salió Lázaro? Lázaro salió brincando. Entonces ve la exactitud del evangelio, hermano. Ese es el punto acá que tenemos. La exactitud del evangelio. Cada uno de nosotros debe pedirle a Dios en oración ser expresión exacta del evangelio. ¿Por qué? No para predicar lindo. Porque cuando tú eres la expresión exacta del evangelio, tú eres un resucitador de muertos. Por eso, amados, no podemos abrir casa de paz. No podemos hacer un evento, no podemos invitar parejas, no, si están muertos. Hay que ¿qué primero? Porque vamos a cometer el error, hermano, que yo cometí durante mucho tiempo y muchos años antes, por eso hay gente que no está conmigo, que fue discipular muertos. Y entonces después me frustraba, hermana. Es que no obedecen, le decía a mi esposa. O le decía a mi apóstol, le decía, es que no me hacen caso, es que no van. Y es que yo, ¿cómo les gasté tiempo y cómo los formé? Claro, los formé yo, por eso se fueron. Entonces, usted no puede discipular un muerto no obedece. Un muerto no se sujeta, un muerto está muerto. Por eso, amados, sin resurrección no hay discípulos. Jesús resucitado, cuando se aparece en la reunión donde ellos estaban, una de las primeras cosas que hizo, ¿qué fue? Soplar. Ese es un poderoso simbolismo. ¿Por qué sopló? Porque les impartía la vida que a él lo resucitó de los muertos. Recibid el Espíritu, les dijo. Porque ese espíritu que él traía dentro, esa fue una preimpartición. Les dijo, recibid el Espíritu, y sopló. Ahora viene propósito eterno. Diga propósito eterno. Como el Padre me envió, ahora, con este espíritu con el que yo cumplí todo el propósito que el Padre me envió a cumplir, ahora ustedes con esta misma impartición vayan, porque están listos. Solo necesitan tener el mismo espíritu que yo tengo. Ahora, cuando ya va a surgir, digamos, a suceder, ese soplo inicial que Jesús da a sus discípulos, tuvo que ser un soplo generacional.
Sí, yo no me imagino a los discípulos, hermana, todos, a Tomás, a Pedro en un culto. No, Dios se encargó de eso. ¿Se acuerda que Dios se encargó de eso o no se acuerda? ¿Qué dice Hechos? Estaban todos unánimes juntos, haciendo una sola cosa, obedeciendo lo que Jesús les había dicho: quédense todos en Jerusalén hasta. Todos estaban reunidos, juntos, orando. En otras palabras, ¿cómo resumimos que estaban todos juntos? Todos estaban juntos obedeciendo. Hermano, ¿qué cuesta para que todos obedezcan, no? ¿Usted no tiene problema en la casa que no todos obedecen? Claro, entonces, si tenemos problemas con la obediencia y queremos ir a resucitar muertos, ahora, usted puede decirme: uy, pastor, pero es que resucitar muertos es una cosa muy, ¿cómo se dice? Muy alta, muy elevada. No, es lo primero que sucede en el Evangelio. Resucitar muertos es lo básico. Ahora, no estoy hablando de los muertos de los cementerios, para que usted me entienda. La primera resurrección, hermano, que nosotros... Claro, imagínense, de aquí vamos a hacer el ejercicio, que nos abran la puerta aquí al frente, ¿no? Hermano, usted, Jean-Pierre y Efren se encargan de escogernos un cementerio para ir a hacer el culto el domingo. Hermano Efren, usted se encarga de ir buscando las salas de velaciones y que nos den permiso para ir a cantar o a predicar o no sé. ¿Usted imagina ese evangelio así? Ahora, no. La primera labor, como le digo, no es resucitar los muertos del cuerpo, sino los muertos de espíritu, los que están muertos en delitos y pecados. Esa es la labor básica del evangelio, porque ¿cómo vamos a ser discípulos con gente muerta? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Resucitar, porque sin resurrección no hay discípulos. ¿Por qué los discípulos de Jesús, antes de que Él fuera crucificado, todo lo abandonaron? Pero después, todos, creo, dieron la vida por Él. ¿Ves la diferencia? Jesús, sin ser crucificado, todo lo dejan. Pero cuando luego Jesús es crucificado y se imparte, nadie lo deja. Ahora tú tienes a Pablo que viene y se presenta frente a toda esa generación y les dice: estoy aquí para aclararles a todos ustedes cuál es su misión y cómo enganchar su misión en el propósito eterno. Porque esa labor va a producir la reforma que necesitamos en nuestra comunidad. Solamente tenemos que asegurarnos que lo que estamos haciendo, expresando, comprando, vendiendo, trabajando, hablando, amando, está dentro del propósito eterno de Dios. Porque, amados, todo lo que hagamos fuera del propósito eterno de Dios nos va a producir dolor y frustración. Por eso es el seguro que tenemos. Dice, versículo 7, de ese misterio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar. ¿De qué? ¿Y qué es anunciar? Hablar, declarar, anunciar esas declaraciones. De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos, diga a todos. ¿Usted sabe que Dios nos hizo luz del mundo? Usted es luz del mundo. Luz del mundo es del cosmos en el que usted vive, del sistema en el que usted se mueve. Si usted dice: soy financista, soy empresario, soy profesor, soy ama de casa, soy líder, usted es luz en ese cosmos. Y en ese cosmos, por su testimonio, por su expresión de Cristo,
les va a aclarar a todos con su testimonio, que no es su testimonio, sino que es Cristo expresándose a través de mí. Entonces la gente va a identificarte y te va a decir, ¿cómo lo haces? ¿Y usted qué dice? Cristo vive en mí, no soy yo. Y ahí es donde necesitamos entonces tener las palabras y las expresiones exactas, como cuando Jesús fue frente a la tumba de Lázaro, ¿y qué dijo? Usted me dirá, pastor, estoy metido aquí, estoy metido allá, listo. Donde sea que esté metido son tumbas, porque el mundo no está caído. No vivimos en un mundo moribundo, el mundo no está moribundo. Eso es invento, hermano, eso es invento de la religión. El mundo está moribundo, el planeta está muriendo. No, ni el mundo está moribundo, ni el planeta está muriendo, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Todo el mundo es un cementerio. Por eso dice que estábamos, ¿qué? Muertos. Y si está muerto, ¿que está moribundo o está muerto? Entonces, ¿qué es el mundo? Caminamos entre tumbas, hermano. No es como habíamos pensado uno, ¿no? Que el que está sin Cristo va así. Cerebros, no. Están muertos, tumbas, hermano. Ahora, por donde usted va alumbrando, tumbas. Hasta que Dios le diga, este va a resucitar. Por eso, los dos ejemplos que leímos en los 2 miércoles pasados, uno, el del centurión, el de Cornelio, perdón. ¿Qué hacía Cornelio? Cornelio no estaba muerto. Cornelio estaba vivo, pero estaba vivo y le faltaba enganchar su vida al propósito eterno. Por eso Dios le revela a Pedro que vaya donde Cornelio, porque la dimensión de las palabras exactas que llevaba Pedro iban a hacer que Cornelio no solo viva la vida que Dios quería, sino que expresara a Cristo. Por eso cuando Cornelio escucha la palabra, no solo estaba Cornelio, la Biblia dice que invitó Cornelio a toda su casa y a sus más íntimos. En el miércoles pasado que leímos, que hay una visión que le llega a Pablo, y Pablo ve un varón macedonio, y cuando llega a la ciudad donde no era un varón macedonio, había puras mujeres escuchando. Y una de ellas, llamada Lida, empresaria, que vendía telas, le dijo, si ustedes consideran que hay alguna honra en mí, yo les pido que por favor reposen en mi casa, porque yo quiero que toda mi familia reciba la palabra de vida que ustedes portan. Y dice el relato, y esta mujer nos obligó a quedarnos. Ahora nuevamente, en donde sea que usted y yo nos movamos, tenemos que estar seguros antes. Por eso Dios te habla en sueños, Dios te habla en visiones, Dios te da una palabra profética. Amado, le voy a decir, Dios es tan exacto que nos da un sentir antes de meternos antes. No es como decíamos antes, no, ya metido, y usted que decía, ay Señor, ayúdame. No, ¿quién le dijo? O sea, primero me meto en un negocio, primero voy y luego oro. Sí, así vivíamos como evangélicos religiosos, ¿de acuerdo? Y usted se metía y luego venía con el papelito, pastor, ore por mí. ¿Y qué pasó? Me metí en este negocio. ¿Y quién te dijo? No, pues como vi la oportunidad me metí. Y siempre veníamos de me metí. Toque el que tiene al lado, dígale, no seas metiche más. Terrible, hermano. Entonces, y no solo le hablo de eso, hermano, de todo, en decisiones trascendentales de la vida. Todo eso está dentro del propósito eterno de Dios y no estamos nosotros aquí más que para expresar la voluntad de Dios. Termino leyendo esto. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Voltee con el que tiene al lado, dígale, por medio tuyo. Aquí dice por medio de la iglesia, solo lo estoy traduciendo. Dígale, Dios quiere darse a conocer por medio tuyo. A los principados y a las potestades en los lugares celestiales, ¿ve? ¿Por qué estamos en los lugares celestiales con Cristo? Porque la multiforme sabiduría de Dios se habla en ese nivel.
¿Usted cree que allá en el gobierno, en el Consejo Territorial, en el Consejo de Planeación, en la Junta, a usted lo van a escuchar cuando se pare a predicar de Cristo? Usted tiene que tener la inteligencia para hablarle al mismo nivel, aunque sus palabras usted ya sabe que llevan Cristo. Por eso es hablar de Cristo, aunque yo no mencione a Cristo. Porque todo mi ser es expresión de Cristo. Usted no puede creer que si usted no dice Dios o Cristo, no está hablando de Cristo. Ya establecimos acá que si Cristo vive en usted, pues ¿quién habla? Por eso asegúrese de que usted haya muerto. Si no, usted va a meter la cucharada y va a meter la pata siempre. ¿No ve que usted se revive? O sea, Cristo quiere hablar y el yo, porque usted puede decir, no, pastor, hoy me morí, ya no vivo yo, pastor. Usted está frente a otro hombre, frente a otra mujer, y el lunes puede haber resucitado, hermana, y entonces todo el Cristo que yo vi anteayer ya no se ve porque usted se resucitó. Tenemos que asegurarnos de que yo morí y Cristo es el que vive. Colóquese de pie, oremos al Señor. Decía el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne,